Mi hermana Laura me pidió que cuidara a su hijo mientras ella trabajaba, pero empezó a decirle a toda la familia que yo lo trataba mal. Quedé como una persona horrible en cada reunión y ahora nadie me cree cuando intento defenderme. Todo empezó de golpe, sin advertencia, como esas discusiones familiares que nadie planea pero que se sienten venir desde lejos. Laura, mi hermana mayor, llegó un martes por la noche a mi departamento con los ojos rojos, la voz temblorosa y una historia preparada. Me dijo que su trabajo había cambiado de horario, que ya no podía pagar niñera todos los días y que necesitaba solo un poco de ayuda, mientras se acomodaban las cosas. El niño, Mateo, mi sobrino de 6 años, estaba parado detrás de ella, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Desde el primer minuto supe que no era una petición pequeña. No era cuidarlo una tarde, era prácticamente asumir un rol diario. Pero también era mi hermana. Y Mateo siempre me había caído bien. Tranquilo, callado, más maduro de lo que debería ser a su edad. Le pregunté cuánto tiempo sería. Laura dijo que no sabía, que tal vez unas semanas, que después vería qué hacía. Me prometió que no sería una carga, que ella se encargaría de todo lo demás, que solo necesitaba que yo estuviera con él después de la escuela hasta que ella saliera del trabajo. Acepté. Y ahí empezó el problema. Los primeros días fueron normales. Mateo llegaba, hacía la tarea en la mesa del comedor, veía caricaturas, cenábamos algo sencillo. Yo trabajo desde casa, así que podía estar pendiente. No gritaba, no hacía berrinches, no rompía nada. Todo bien. Pero Laura empezó a llegar cada vez más tarde. Primero media hora, luego 1 hora, luego casi 2. Siempre con excusas distintas. Tráfico. Junta de último momento. El jefe la retuvo. Yo no decía nada, porque otra vez, era mi hermana. Y porque Mateo ya estaba dormido cuando ella llegaba, y despertarlo para llevárselo se sentía cruel. Una noche, mientras Laura recogía la mochila de Mateo, me miró raro. No fue un reclamo directo. Fue peor. Me dijo algo como, oye, todo bien con él aquí, ¿verdad? Le dije que sí, que no había problema. Es que hoy estaba callado, dijo. Más de lo normal. No le di importancia. Los niños tienen días así. Pero esa fue la primera semilla. La semana siguiente, en una comida familiar en casa de mis padres, mi mamá me miró con una mezcla rara de preocupación y reproche. Estábamos todos sentados, comiendo, hablando de cualquier cosa, cuando de repente dijo, oye, ¿y cómo va eso de cuidar a Mateo? Respondí normal, que bien, que todo tranquilo. Mi mamá frunció el ceño. Porque Laura me dijo que a veces te desesperas con él. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Laura bajó la mirada, como si no quisiera hablar del tema. Yo me quedé congelado. ¿Desesperarme cómo? Pregunté. No sé, dijo mi mamá. Que le hablas fuerte. Que lo mandas solo al cuarto. Miré a Laura. Ella levantó los hombros, como diciendo yo solo comenté. Dijo, bueno, es que Mateo me contó que a veces te enojas. No grité. No insulté. Pero sentí como algo se rompía ahí mismo. Yo jamás le había gritado a Mateo. Si le había dicho que apagara la tele cuando ya era tarde. Si le pedí que recogiera sus juguetes. Pero nada fuera de lo normal. Nada que justificara esa versión. Intenté aclararlo en ese momento, pero mi papá intervino con ese tono de no hagan drama. Bueno, son cosas de niños, no exageren. Pensé que ahí moriría el tema. Me equivoqué. A partir de ese día, cada reunión familiar se sentía distinta. Miradas largas. Silencios incómodos. Comentarios al aire. Mi tía Rosa un día dijo, los niños son muy sensibles, ¿eh? Todo les afecta. Mi primo Javier, en otra ocasión, soltó. Pues no todos sirven para cuidar niños. Laura nunca me enfrentó directamente. Nunca dijo tú haces esto. Era más sutil. Decía cosas como, Mateo anda raro últimamente. O, creo que el cambio le está afectando. O peor, no quiero decir nada, pero a veces prefiero no dejarlo. Eso último lo dijo frente a mi mamá. Yo empecé a sentirme observado incluso cuando no estaba haciendo nada. Mateo seguía comportándose igual conmigo, normal, cariñoso incluso. Me pedía ayuda con la tarea, me contaba cosas de la escuela, se reía. Pero yo ya tenía miedo. Miedo de cualquier cosa que pudiera decir o hacer, porque sentía que todo iba a ser usado en mi contra. Un día, Laura llegó antes de lo habitual. Mateo estaba en el sillón, con la tablet. Yo estaba en la cocina. Cuando ella entró, Mateo se levantó rápido, como sorprendido. Laura se quedó mirándolo. Luego me miró a mí. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, le dije, estaba viendo un video. Ella no dijo nada más, pero suspiró. Como cansada. Como preocupada. Como si acabara de confirmar algo. Esa misma noche, mi mamá me mandó un mensaje. Laura está preocupada por Mateo. Dice que no se siente cómodo. Ahí fue cuando entendí que esto ya no era un malentendido. Era una historia que se estaba construyendo sin mí. Y yo ya era el villano. Empecé a preguntarme qué estaba diciendo exactamente Laura cuando yo no estaba. ¿Qué palabras usaba? ¿Qué gestos hacía? Porque algo estaba claro, la versión que circulaba no se parecía en nada a la realidad. Y lo peor era que nadie me preguntaba directamente. Todos parecían haber decidido creerle. Porque es la mamá. Porque es mi hermana.
Porque yo era el que ayuda, no el que tiene autoridad. Esa noche me senté solo en el sillón, con la casa en silencio, y sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia por la injusticia. Miedo porque no sabía hasta dónde podía llegar esto. Porque cuando en una familia empiezan a mirarte como si fueras capaz de hacerle daño a un niño, ya no hay punto medio. Y ahí, sin que nadie lo dijera en voz alta, supe que esto ya se había salido de control. Después de ese mensaje de mi mamá, ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Comentarios sueltos. Cambios de actitud. Silencios que decían más que cualquier reclamo directo. Laura ya no me hablaba igual. Ya no me agradecía. Ahora cada conversación tenía ese tono tenso, como si estuviera midiendo cada palabra, como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Un jueves por la tarde, cuando vino a recoger a Mateo, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cerró la puerta, dejó la mochila en el piso y se cruzó de brazos. Mira, me dijo, no quiero problemas, pero Mateo me está diciendo cosas que no me gustan. Le pedí que fuera clara. Dice que a veces te enojas mucho. Que lo hace sentir incómodo. Le pregunté qué significaba incómodo. Laura se encogió de hombros. No sé, cosas, tonos, miradas. Él es un niño, no sabe explicarlo bien. Ahí fue cuando le dije algo que llevaba días guardando. Le dije que no era justo que me pintara como alguien agresivo sin decirme exactamente qué estaba haciendo mal. Que si había algo específico, lo corrigiera, pero que no inventara una narrativa. Laura se puso a la defensiva de inmediato. Yo no estoy inventando nada. Solo estoy repitiendo lo que mi hijo me dice. Le pregunté entonces por qué nunca me lo había dicho en el momento. ¿Por qué prefería comentarlo con mi mamá, con mis tías, con medio mundo, antes que conmigo? No respondió eso. En cambio, dijo algo que me dejó helado. Mira, si no puedes manejarlo, mejor dime y ya veo qué hago. Ahí entendí que ya no se trataba de Mateo. Se trataba de control. De ponerme en una posición donde yo siempre estaba a prueba. Acepté seguir cuidándolo, pero le pedí algo simple. Que si Mateo decía algo, lo habláramos los tres. Laura dijo que sí. Nunca lo cumplió. Las semanas siguientes fueron peores. Laura empezó a cambiar las reglas sin avisar. Un día me dijo que Mateo no podía usar la tablet. Al siguiente, que no podía ver caricaturas. Luego que no debía comer ciertos alimentos. Cada vez que algo no coincidía exactamente con lo que ella esperaba, lo convertía en otra señal. En una reunión familiar, mi tía Rosa me tomó del brazo en la cocina. Oye, me dijo en voz baja, ¿todo bien contigo? Sí, ¿por qué? Es que Laura anda diciendo que estás muy estresado últimamente. Eso fue un golpe bajo. Yo nunca le dije a Laura que estaba estresado. Era ella quien llegaba tarde, quien descargaba su frustración en todos. Pero ahora esa etiqueta también era mía. Empecé a sentir que cada gesto mío iba a ser reinterpretado. Si hablaba serio, era enojo. Si pedía silencio, era agresividad. Si corregía algo, era maltrato. No importaba lo que hiciera, siempre podía verse mal. Un día, Mateo tiró un vaso de jugo en la alfombra. Fue un accidente. Le pedí que me ayudara a limpiar. Nada más. Esa noche, Laura me mandó un mensaje largo. Mateo llegó triste. Dice que te molestaste mucho por lo del jugo. Le respondí con calma. Le expliqué exactamente qué había pasado. Laura solo contestó. Bueno, yo solo te digo lo que él siente. Ahí empecé a atar cabos. Mateo no estaba inventando historias. Mateo estaba interpretando reacciones normales y Laura las estaba amplificando. Moldeando. Dándoles una intención que no tenían. Lo confirmé una tarde en que Laura llegó antes y escuchó algo que no era. Mateo no quería hacer la tarea. Yo le dije, con tono firme, que primero la tarea y luego el juego. Nada fuera de lugar. Laura entró justo en ese momento. Mateo se calló. Laura me miró como si hubiera presenciado algo terrible. Esa noche, mi papá me llamó. Hijo, me dijo, necesitamos hablar. Me dijo que Laura estaba considerando otras opciones. Que tal vez lo mejor era que yo ya no cuidara a Mateo. Que no quería acusarme de nada, pero que más vale prevenir. ¿Prevenir qué? Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. Yo exploté. No grité, pero hablé claro. Les dije que me estaban acusando sin pruebas. Que estaban destruyendo mi reputación basándose en insinuaciones. Mi papá guardó silencio y solo dijo, entiende que es su hijo. Ahí me di cuenta de que yo ya había perdido. No importaba lo que dijera. La historia ya estaba escrita. Decidí poner un límite. Le dije a Laura que ya no podía seguir cuidando a Mateo así. Que no era sano ni para él ni para mí. Laura no se enojó. Sonrió con tristeza. Lo entiendo, dijo. Igual creo que es lo mejor. Al día siguiente, en el grupo familiar, Laura escribió un mensaje larguísimo, agradeciendo el apoyo. Diciendo que había sido una etapa difícil. Que había tomado decisiones para proteger a su hijo. Nunca dijo mi nombre. No hizo falta. Las miradas cambiaron por completo. Ya no era solo desconfianza. Era juicio. Era esa sensación de que todos creían saber algo que yo no podía defender. Y entonces pasó algo que terminó de hundirme. Una prima lejana, con la que casi no hablaba, me escribió en privado. Oye, espero que estés bien,
Supe lo de Mateo. Saber lo de Mateo ya era una frase. Ahí entendí que Laura no solo había hablado. Había construido una versión donde ella era la madre preocupada y yo el riesgo silencioso. Y nadie iba a cuestionarla. Yo estaba afuera del círculo. Marcado. Y lo peor era que todo había empezado porque quise ayudar. Después de ese mensaje de mi prima, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era solo un conflicto familiar incómodo. Era una mancha. Una sospecha flotando en el aire que nadie decía en voz alta, pero que todos entendían. Y cuando te ponen esa etiqueta, aunque sea implícita, ya no hay forma elegante de quitártela. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Dejé de ir a reuniones familiares. No porque nadie me prohibiera ir, sino porque sabía cómo iba a ser. Miradas incómodas. Conversaciones que se detenían cuando entraba. Sonrisas forzadas. Y Laura, siempre correcta, siempre tranquila, siempre con ese papel de madre fuerte que hizo lo necesario. Un domingo, mi mamá me llamó para decirme que Laura iba a llevar a Mateo a comer. Me preguntó si yo iba a ir. Le dije que no. Hubo un silencio largo. Es que, dijo, tu papá se siente mal de que no estés viniendo. Le pregunté si alguien se sentía mal por mí. No supo qué decir. Lo peor fue cuando el tema empezó a salirse del ámbito familiar. Un amigo de la infancia, Luis, me escribió por WhatsApp preguntándome si todo estaba bien. Me dijo que se había encontrado a mi tía Rosa y que ella le había dicho que yo estaba pasando por algo complicado. Esa frase otra vez. Ambigua. Sucia. Perfecta para sembrar dudas sin afirmar nada. Ahí fue cuando decidí enfrentar a Laura directamente. Ya no con cuidado. Ya no con miedo de romper la familia. Fui a su casa un sábado por la tarde. Toqué la puerta. Laura me abrió con Mateo detrás. Le pedí que Mateo se fuera a su cuarto. Laura dudó, pero accedió. Le dije todo. Sin gritos, pero sin filtros. Le dije que sabía que estaba hablando de mí. Que sabía que estaba construyendo una versión donde yo quedaba como una amenaza. Que me estaba aislando de la familia y del resto del mundo. Le pregunté directamente qué era lo que estaba diciendo. Laura me miró con una calma que todavía me da escalofríos. Yo no he dicho nada que no sea verdad. Dijo, solo he compartido mis preocupaciones como mamá. Le pregunté cuáles preocupaciones. Con hechos. Con ejemplos claros. Laura no pudo darme ninguno concreto. Siempre regresaba a lo mismo. Sensaciones, incomodidades, intuiciones. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Le dije, me estás destruyendo sin acusarme de nada para que no pueda defenderme. Laura suspiró y dijo algo que terminó de confirmar todo. Si tú te sientes así, tal vez es porque sabes que algo no hiciste bien. Eso fue el golpe final. No importaba la verdad. Importaba la duda. Y ella sabía perfectamente cómo usarla. Me fui de su casa temblando. De rabia, de impotencia. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. La confianza de mi familia. Mi lugar. Mi tranquilidad. Pensé también en lo fácil que había sido para Laura. Solo tuvo que insinuar. Nunca probar. Nunca explicar. Unos días después, pasó algo que tuvo consecuencias reales fuera de la familia. En mi trabajo, mi jefe me pidió hablar. Me dijo que había recibido un comentario indirecto. Nada formal, nada denunciable, pero suficiente para estar atentos. Yo trabajo con clientes, con personas. Y de pronto, sin haber hecho nada, ya era alguien que debía ser observado. Ahí entendí que esto ya no tenía vuelta atrás. Decidí hacer algo que sabía que me iba a costar caro emocionalmente, cortar. Dejé el grupo familiar. Dejé de responder mensajes. Dejé de asistir a cumpleaños, comidas, celebraciones. Mi mamá me llamó llorando. Mi papá me pidió que no exagerara. Nadie le pidió a Laura que aclarara nada. Algunas personas dejaron de hablarme. Otras me escribieron mensajes incómodos tipo, no sé qué pasó, pero espero que todo se arregle. Nadie me dijo te creo. Con el tiempo, empecé a escuchar rumores todavía más distorsionados. Que yo había sido muy duro con Mateo. Que le gritaba. Que lo dejaba solo. Cosas que nunca pasaron, pero que ya nadie podía confirmar ni negar. Porque yo ya no estaba ahí. Laura siguió con su vida. Siguió siendo invitada. Siguió siendo escuchada. Yo me convertí en el ausente incómodo. En el tema que no se toca. En el mejor no lo invites. A veces me pregunto si Laura cree de verdad su propia historia. Si en su cabeza soy realmente el villano. O si sabe perfectamente lo que hizo y simplemente le convino. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que ayudarle fue el peor error que cometí. Porque cuando una persona decide proteger su imagen a costa de la tuya, no hay lazo familiar que te salve. Y cuando se trata de un niño, nadie te da el beneficio de la duda. Hoy vivo con esa sombra. Con la certeza de que, para muchos, siempre voy a ser el tío del que se habló. Y que no importa cuántas veces diga mi versión, ya llegué tarde. Porque Laura no necesitó acusarme de nada. Solo necesitó sembrar la duda. Y eso fue suficiente para que todo explotara. Si esta historia te hizo pensar, te invito a que te suscribas. Aquí cada relato es una confesión. Y ninguna historia se cuenta en vano.